vamos a hablar de la experiencia con emicizumab. Le llamamos como subtítulo a esta plática una nueva era en el tratamiento de la hemofilia, una terapia disruptiva que viene a romper los esquemas convencionales de los pacientes con hemofilia. El paciente con hemofilia, en general, vamos a ver este comportamiento clínico, hematomas, hematrosis, traumatismos craneoencefálicos, evidente producto de la vida que lleva un paciente con hemofilia. Y bueno, pues es a lo que nos enfrentamos continuamente, tanto el paciente que está con profilaxis primaria, por supuesto, la frecuencia e intensidad de las hemorragias son menores, pero no quiere decir que la profilaxis sea la curación. Es lo más cercano a tener una vida, normal, y con menos posibilidades de tener una morbilidad, mortalidad relacionada. Pero aún así el paciente que está con profilaxis, aún así el paciente tiene hemorragias, sangra, está en riesgo. Entonces, y evidentemente el estilo de vida y el comportamiento que va a tener este paciente pues va a depender de su comportamiento, de la intensidad de la profilaxis, si tiene cada tercer día, la dosis que se emplee, el control que tiene, va a depender de muchos factores. El riesgo y el pronóstico que tiene este paciente, el riesgo inhibidor, eso el pronóstico en general para estos. Y lo que vemos muy comúnmente en los pacientes que lamentablemente han sido maltratados por la falta de oportunidad de tener un acceso a tratamiento con factores son estos. Estos pacientes son muy comúnmente que nosotros los observemos en el Hospital General de México, llegan muy lastimados de manera articular, algunos en silla de ruedas con muletas, porque no pueden deambular, porque ustedes pueden ver, tienen prácticamente una artrosis y tienen una atrofia importante en sus piernas. Y pues esto es común para nosotros, ver totalmente la articulación totalmente destruida, algunos con pseudotumores, la articulación va perdiendo su espacio articular, se van formando quistes, estos quistes inflamatorios y con sangre van destruyendo, como diríamos coloquialmente, van carcomiendo el hueso, el cartílago, hasta que finalmente produce una artrosis y el paciente particularmente pues, queda con algún grado de discapacidad y que impacta, por supuesto, la calidad de vida y pues su economía importante, porque muchos de estos pacientes tienen la incapacidad de poder acceder a un empleo o incluso muchos es producto de tener deserciones. Veíamos este gráfico donde vemos la esperanza de vida. Pero también un punto importante, bueno, nosotros visualizamos, queremos que el paciente viva mucho, pero también lo ideal es que el paciente tenga una buena calidad de vida. Decíamos que si el paciente vive en un país donde tiene todos los accesos a tratamiento, donde tiene los factores para tener una dosis altas, por ejemplo, si el paciente nace desde el punto de vista de la enfermedad en Hungría, nace en Budapest, decíamos que es el país con el mayor producto per cápita, tiene más de 13 unidades per cápita. Ahorita les mentiría qué población tiene Hungría, pero supongamos que tuviera 40 millones de habitantes, no lo sé, pero bueno, imagínense, implicaría que una unidad per cápita sería tener 40 millones de habitantes. Ahora ellos tienen 13, entonces implica que tienen un montón de factor y esto garantiza que estos pacientes tengan un mejor acceso a todos los tratamientos, una mejor calidad de vida y una mejor esperanza de vida. Entonces, ¿de qué depende entonces que un paciente viva más y mejor? Pues va a depender mucho de estos factores que les estoy comentando. El acceso fundamentalmente al tratamiento. Yo puedo tener el mejor centro de atención de hemofilia, pero si no tengo factor, pues de nada sirve. Entonces, lo primero para tener un centro de atención en hemofilia es tener factor. Y una vez que se tiene factor, se puede tener todo lo demás. Pero sin factor, prácticamente ninguno de los programas que me recomienda la Federación Mundial de Hemofilia, por muchas guías que yo haga y que haya documentos científicos, artículos, pues de nada van a servir si no tengo este acceso a tratamientos. Lo primero que tenemos que hacer es un país que tenga acceso, o un estado, o mi hospital, si soy IMSS, si soy ISSSTE, si soy Pemex, si soy INSABI o si soy SINSAE,
bueno, lo primero es intentar que tener acceso a los factores de la coagulación, ser gestores para permitir que estos pacientes puedan tener acceso a estos tratamientos. Entonces, ¿qué factores impactan en la esperanza de vida? Bueno, no es lo mismo ser un paciente con hemofilia leve a ser un paciente con hemofilia grave. Evidentemente, el pronóstico de un paciente con hemofilia grave va a ser diferente, ¿no? Un paciente con hemofilia leve, pues rara vez sangra, ¿no? Entonces, con eso es el impacto. El programa de tratamiento, no es lo mismo que el paciente esté con una muy buena dosis de profilaxis, con un esquema de tratamiento adecuado, a que estar solamente en tratamiento en casa, o los que tienen que acudir al hospital por una simple artrosis, que se tienen que hospitalizar para recibir tratamiento. Obviamente va a influir eso la calidad de vida. El tipo de tratamiento, bueno, pues lo ideal es que siempre contar con un factor 8. Idealmente, un factor de origen recombinante. Ahora, no sería nada despreciable tener un factor 8 de origen plasmático rico en von Willebrand, que también hemos visto que funciona. Y el lugar de tratamiento. Lo ideal es que sean tratados en centros de hemofilia que cuenten con factor y con un grupo de expertos en la atención de ellos, ¿no? Y que tengamos un grupo de expertos en ortopedia, en genética, un buen experto bucodental, que me pueda asesorar para todas las alteraciones que puede tener, una buena enfermera, una buena trabajadora social, todo un equipo multidisciplinario. Entonces, ¿por qué? Porque en hemofilia tenemos un círculo vicioso. Per se, tener un paciente con hemofilia tiene complicaciones. Ya es hemofilia, pues tienen trastornos psicológicos, hay pacientes que tienen trastornos esquizoides, algunos trastornos psicopáticos, complicaciones de alteraciones familiares desde el punto de vista, pues, abandono social, conflictos familiares, deserción escolar, problemas económicos, dado que el impacto que tiene un paciente con hemofilia, realmente no es decir el paciente tiene hemofilia, no, realmente la familia tiene hemofilia, porque se distorsiona toda la dinámica familiar en torno a la atención de un paciente. Imagínense una familia que tiene un paciente con hemofilia o dos pacientes con hemofilia. La madre finalmente va a estar totalmente ocupada teniendo al paciente con hemofilia y los otros hermanos o hermanas quedan en un segundo término, precisamente por la demanda que tiene un paciente con hemofilia. Y eso pues va a alterar un poco la dinámica, aunque también conozco familias bien integradas en torno a eso. Entonces lo ideal es que todos estos pacientes y familia reciban un soporte psicológico para tratar de enfrentar la enfermedad como familia, para tratar de disminuir el impacto que puede tener en la familia todas estas alteraciones. Ahora, bueno, ya de per se tener hemofilia es una complicación, ¿no? Simplemente. Ahora, pues además va a tener complicaciones relacionadas con la hemorragia, ¿no? Va a tener artropatía, discapacidad, como las imágenes que les mostré, va a tener alteraciones funcionales. Bueno, pues hay muchos pacientes que incluso, yo tengo algunos pacientes con alteraciones neurológicas porque han tenido hemorragias intracraneales, ¿no? Y que pues que dejan secuelas, algunos con trastornos cognitivos, algunos quedan con epilepsia, algunos con pues un retraso psicomotor importante o pues evidentemente complicaciones por la muerte. Pero fíjense también lo grave de esto de un paciente con hemofilia. Ya de por sí tiene todas estas complicaciones, pero además complicaciones relacionadas con el tratamiento. ¿Qué? Pues si le pongo críos, la posibilidad de infecciones. Si le pongo concentrados de origen plasmático, o de origen humano, pues el riesgo inhibidor, no existe riesgo cero. Es mínimo, pero existe un riesgo. Entonces, la posibilidad de contagio puede existir, aunque mucho se dice actualmente pues, que es un riesgo más bien eh, eh, virtual, ¿no? O sea, es bajo el riesgo, pero existe. El desarrollo de inhibidores, que es lo que vamos a ver, ¿no? O sea, ya de por sí tiene un montón de complicaciones y además le sumas que el medicamento puede producir inhibidores o estos aloanticuerpos. Las reacciones alérgicas que pueden desarrollarse con algunos concentrados, he tenido yo pacientes que se asocian a ello. Trombosis en algunos pacientes pueden ser por supradosis de factor 8 o que reciban altas dosis de factor 7 recombinante o se sobrepase la dosis también del complejo proteomínico activado. Entonces, si ustedes ven a un paciente con hemofilia, no lo tiene nada sencillo. Lo ideal es que yo pueda romper toda esta estructura tradicional con una mejora sustancial en los tratamientos. Entonces,
Pues ¿cómo podremos romper este esquema? Y además una complicación grave y potencialmente mortal es el desarrollo de estos anticuerpos que son inhibidores de alta respuesta, ¿no? Que pueden generar una hemorragia descontrolada y llegar hasta la muerte, ¿no? Entonces, ya lo comentamos, el paciente con hemofilia tiene alterada la fase de propagación, pobre activación de factor 10, por lo tanto, no hay esta gran explosión de trombina con una gran generación de trombina para formar una suficiente cantidad de fibrina para generar este coágulo. Entonces está dañada la fase de propagación. ¿En qué se basa el tratamiento actual? En terapia de sustitución. Sustituyo el factor deficiente. Hemofilia, factor 8, hemofilia B, factor 9. Y bueno, pues la terapia estándar, como se vio, es la profilaxis, ¿no? El tratamiento preventivo. Previene que prevenir la hemorragia. Profilaxis primaria es cuando no hay daño articular, ¿no? Y cumplir los criterios de la edad. Secundaria, pues a lo mejor puede ser un adolescente, por ejemplo, que lo puedo meter, o un adulto. Y terciaria es cuando ya hay daño articular. Cualquier profilaxis es mejor que no dar nada. Eso, es decir, profilaxis secundaria no importa. Al final es profilaxis. Para fines de poder catalogar qué tipo de profilaxis hicimos secundaria o terciaria, pero en general hablamos de el paciente está en profilaxis. Y se debe establecer terapia individualizada acorde a la farmacocinética y estilo de vida del paciente. ¿A qué se refiere esto en el tratamiento ideal de un paciente con hemofilia? Si el paciente, su ritmo de trabajo es de lunes a viernes, pues yo le pondría factor lunes, miércoles y viernes. O domingo en la noche, martes, jueves, hipotéticamente, ¿no? Ya hay que depender mucho del estilo de vida, preguntarle al paciente qué días son los más intensos. Ahora, si su estilo de vida es que el paciente trabaja los fines de semana, pues idealmente le tenemos que poner factor, empezando el viernes, a lo mejor el domingo o el sábado, de acuerdo a su actividad, en ese sentido. Ahora, si es un niño, pues lo ideal es que ese niño reciba factor lunes, miércoles y viernes, y sábados y domingos, pues valorar cómo es la actividad que conlleva. Ahora, hay niños que a pesar de eso están con sangrado. Entonces, estos niños que tienen que recibir un día sí, un día no, un día sí, un día no, indistintamente sea día hábil o sea fines de semana, porque va a depender mucho del comportamiento biológico de la enfermedad, aunque todos sean hemofilia severa, y también el comportamiento del paciente. Hay niños hiperinquietos y que continuamente tienen sangrados, entonces esos pacientes sería lo ideal que pasen a una terapia de un día sí, un día no. El problema de estos, consideren dos aspectos. Uno, los accesos. Hay que estarlos funcionando un día sí, un día no en la vena. Sé que con el tiempo se adapta el padre y el niño, pero los primeros meses o años es un lío para el papá y entendible que no dejan que sea multipuncionado el niño. Y del niño porque sabe que tiene que ser puncionado un día sí, un día no. Sé que eso es un verdadero conflicto, pero a la larga eso cambia radicalmente el estilo, la calidad y la esperanza de vida. O se opta en aquellos individuos donde no tienen accesos, que no es lo ideal, pues pasarle y ponerle un portacat, que a veces se ha sugerido, pero ahora se opta básicamente porque se tuneliza una vena prácticamente. Y bueno, pues considerar otras formas de terapia. Ahora, la farmacocinética se considera es medir la actividad del factor 8 de ese paciente para ver en qué momento ahí están los picos y los valles al hacer las dosificaciones de factor. A lo mejor lo mido a las 2, a las 4, a las 8 horas y a las 24 horas y saco cuál es la cinética del paciente, o a la semana le mido cada tercer día el factor y con base a eso establezco en qué momento cae el factor y es cuando le debo administrar el factor a los pacientes. Y eso disminuye el riesgo la idea es que el paciente no sangre. Y porque se considera que el paciente con hemofilia no solamente tiene sangrados clínicamente detectables. Se ha identificado que aunque el paciente refiere no tener sangrados, a lo largo de los años se identifica a través de resonancia magnética de articulaciones que han tenido microsangrados, porque se ve daño articular cuando se compara con un paciente que no ha tenido sangrados. Entonces, sí hay daño subclínico a lo largo de los años sin tener manifestaciones de hemartrosis. Se cataloga una hemartrosis o cuando el paciente te lo manifiesta, tengo sangrado o se evidencia con ultrasonido. Pero se sabe que hay microhemorragias que no son detectables, que el paciente no refiere nada, pero a lo largo de los años hay
hay evidencia en los estudios de gabinete. Por eso se considera que el mejor tratamiento es dar una profilaxis intensiva. Diferentes esquemas hay, desde los sistemas europeos y las dosis interdiarias de 25 unidades por kilo. El problema es el costo, estar costeando una profilaxis o ponerle a un niño toda su vida, un día sí, un día no. Imagínense el costo que conlleva el tratamiento para el Estado. Pero bueno, ese es el tratamiento ideal. Ya hemos mencionado, y esto sirve para lo que vamos a mencionar, que está dañada la fase de propagación en hemofilia, sea por hemofilia A o por hemofilia B, no hay suficiente cantidad de tromina, entonces se forma un pequeño coagulito de fibrina en estos pacientes. Entonces ya habíamos dicho que es un defecto en la formación de tromina sobre la superficie de plaquetas activadas que no forma el complejo enzimático diestasa y por lo tanto no se genera la suficiente cantidad de fibrina para formar un coágulo. Esta es la historia de la profilaxis. Se ha enfatizado mucho, empezando por la doctora Marie Nilsson del Hospital de Malmo en Suecia, y que ahora es cuna importante de un centro importantísimo de hemofilia y de hemostasia, de líderes de opinión, donde está el mayor número de pacientes, en cuanto históricamente hablando, han sido tratados con profilaxis. Este es uno de los mejores esquemas que han resultado útiles en el manejo de estos pacientes, ¿no? Entonces ella se considera como la pionera en esta forma de tratamiento de profilaxis, y ella hizo un término que por algunos años se consideraba: si el paciente con hemofilia grave sangra continuamente, dice, ¿qué pasará si ese paciente con hemofilia grave lo hago moderado? ¿Y cómo lo hago moderado? A través de la profilaxis. Es decir, si yo lo paso a tener menos del 1% a tener más del 2% de manera relativamente continua, ese paciente radicalmente deja sangrar. Bajo esa premisa de hacer un paciente con hemofilia grave, convertirlo en hemofílico moderado, le empezó a dar las profilaxis. Y efectivamente lo logró, porque sabemos que el paciente con hemofilia moderada sangran relativamente poco. También depende de cada fenotipo de cada paciente. Entonces, esto es importante para poder determinarlo, ¿no? Entonces, por muchos años se consideró que la profilaxis era aumentar en 1% la actividad del factor a los pacientes. Ahora no. Ahora está surgiendo en las guías y en la mentalidad de todos los que tratamos hemofilia que ese paciente lo ideal es llevarlo a un nivel de 5%. Casi, casi ese paciente con hemofilia grave, llevarlo a un paciente como si fuera una hemofilia leve. Es decir, pues prácticamente nunca sangrar, ¿sí? Entonces, eso es lo ideal que tenemos que tener en cuenta para estos pacientes. Entonces, el nivel de factor, no es lo mismo llevarlo a un nivel moderado a llevarlo a un severo. Entonces, pues el Malmo, como les decía, es el que es importantemente donde han resultado menos hemorragias en los pacientes que reciben profilaxis que en los pacientes que reciben profilaxis. Entonces, con base a eso, pues surgieron otros estudios en Holanda, donde también se inicia la profilaxis. Entonces, vinieron diversas evidencias donde se corroboraba. En el 2007, la doctora Mancon Johnson, en Estados Unidos, es la primera vez donde desarrolla un ensayo clínico comparado sujetos que reciben terapia profiláctica versus sujetos que no reciben terapia profiláctica. Es decir, uno metió un grupo de niños sometidos a profilaxis y otro grupo de niños simplemente seguidos con tratamiento oportuno a demanda. Porque antes del estudio de 2007 que salió publicado en el New England Journal of Medicine por la doctora Mancon Johnson, incluso Cochrane decía que daba lo mismo que el paciente fuera tratado con tratamiento oportuno a demanda que ser sometido a estos pacientes con tratamiento profiláctico. Pero después del estudio de la doctora Mancon Johnson quedó en evidencia que el tratamiento de pacientes con profilaxis hay un cambio importante en este aspecto. Así que este es el primer estudio, gracias a la doctora Mancon Johnson, donde viene a demostrar fehacientemente mediante un ensayo clínico de un alto nivel de evidencia que es mejor dar profilaxis a no dar profilaxis. Y el esquema que ella utiliza es 15 a 25 unidades de factor 8, 2 a 3 veces por semana en ese aspecto. Así que, si ustedes lo ven aquí, es el estudio que fue publicado en el 2007 y se considera el estudio emblemático, dado que es donde evidencia por medio de resonancia magnética
en los pacientes que pues hay una diferencia significativa entre dar profilaxis versus a los que están en tratamiento episódico a demanda, lo que demuestra entonces que es mejor dar profilaxis que mantenerlos únicamente, aunque yo le tenga mucho factor, pero solamente póntelo cuando sangres. Pues aquí hay una diferencia, porque evidentemente pues le voy a poner el factor cuando ya sangró, y cuando ya sangró significa que hay acúmulo de sangre en las articulaciones, y se sabe que la sangre eh, eh, pues genera daño articular, hay un proceso inflamatorio importante bien determinado y empieza la destrucción articular en ese aspecto. Entonces, bueno, pues aunque parece lógico, no fue hasta que el estudio de la doctora Manco Johnson que evidenció esto. Eh, Ahora, después vino un estudio que es el AC910, ¿no? El AC910 son por las iniciales de este estudio con un anticuerpo monoclonal. El AC910 es lo que el antecedente es un anticuerpo que actualmente se conoce como el emicizumab. Los primeros estudios, pues alguna vez comentaron, la molécula fue desarrollada por un laboratorio japonés. Lo primero que trataron de identificar es un anticuerpo que identificara perfectamente los epítopes del factor 8 y, perdón, del factor 9 y del factor 10 y que mimetizara el efecto del factor 8. Bueno, esto fue un experimento en el cual se hicieron experimentos con miles de anticuerpos hasta lograr identificar cuál era el que lograba unirse a ese sentido, ¿no? Entonces, lograron establecer que este anticuerpo monoclonal pudiera perfectamente unirse a los dominios del factor 10, ¿no? Y también del factor 9, como lo pueden visualizar aquí. Los dos son factores K dependientes. Los dos tienen residuos GLUGLA. Uno trabaja en el complejo 10-asa y el factor 10, bueno, es el que va a trabajar en el complejo protrombinasa. Entonces lograron que este anticuerpo monoclonal fuera biespecífico, que se pudiera unir tanto al factor, el factor 9. Hagan en cuenta que este es el factor 8, por eso se le considera como un anticuerpo mimetizante, mimetiza la actividad del factor 8, es un mimético del factor 8. Entonces, emicizumab es como si fuera un sustituto del factor 8, porque lo que hace el factor 8 forma un complejo con el factor 9 al unirse a la superficie celular y a unirse a través de su dominio A2 a uno de los dominios del factor 9, y uno que está este complejo se va a unir al factor 10 y lo va a hacer que el factor 10 pase a ser 10 activado. Bueno, ese efecto que convencionalmente hace el factor 8, lo va a hacer en este sentido el emicizumab. Enfatizo este anticuerpo monoclonal biespecífico, donde está bien identificado a través de varios años de experimentación, lograron aislar el anticuerpo que específicamente funcionara contra el factor 9 y el otro sitio al factor 10. Y una vez que se identificó, pues vienen las pruebas para tratar de elucidar la eficacia y la seguridad que tienen estos anticuerpos monoclonales biespecíficos, ¿no? Entonces lograron identificar que gracias a esto podrían llevar a cabo esta afinidad micromolar y lograr que se lleve a cabo la interacción como mimetizando la actividad del factor 9. Esto se lleva a cabo a través de diversos estudios, como ustedes lo pueden visualizar en esa timeline, hasta pues primero va a ser los primeros experimentos en laboratorio, después en animales y después llevar los ensayos clínicos en humanos, ¿no? Que se empezaron a llamar como los estudios Haven, el Haven 1, el Haven 2, el Haven 3, el Haven 4, el 5, el Stacy, ¿no? Es un estudio post-hoc, estudio fase 3B, que se llevó a cabo, donde pues actualmente ya se terminó parte de estos estudios. Entonces, la historia de los estudios clínicos en emicizumab son los estudios desde el Haven 1, el Haven 2, el Haven 3, el Haven 4. Primero era para tratar de identificar primero la eficacia, la eficacia y la bioseguridad del medicamento en pacientes con inhibidores, ¿no? Versus los que no recibían profilaxis, ¿no? Ahora, ¿qué ventajas viene a tener este anticuerpo monoclonal? Primer punto, es
No es una terapia de sustitución, no es factor 8. Entonces es una nueva forma de terapia. Punto número 2, es por vía subcutánea. Decíamos que uno de los problemas que tenemos en los pacientes con hemofilia es que estos pacientes tienen que estar continuamente ser puncionados, ¿no? Imagínense ustedes un paciente con hemofilia de 2 años, estarlo puncionando un día sí, un día no, o cada tercer día. Imagínense lo que representa, ¿no? O sea, porque uno lo puede decir teóricamente, bueno, sí se tiene que ponerlo, pero ya en la realidad, estar haciendo multipuncionales, punciones, encontrarle la vena, que la mamá y el papá se adapten a verlo llorar, pero sabiendo que a la larga es el mejor beneficio para él. Bueno, no es nada sencillo, ¿no? Ahora, ¿qué ventaja dio esto? Bueno, pues tener subcutáneo. Ahora, ¿cada cuándo? Bueno, hay que dar una dosis de carga eh, inicialmente y después se puede pasar a cada 15 días. Entonces, imagínense el cambio sustancial. El paciente pues, se puede administrar incluso cada 15 días una administración subcutánea. Y eso cambió radicalmente el estilo, ¿no? Y después los estudios eran para tratar de primero que fueran útiles en niños, como es el estudio Haven 2, llevado por el doctor Gallón. Después los estudios Haven 3 en adultos, los Haven 4 para probar diferentes dosis del medicamento. Entonces, aquí vemos Takeshi Kitazawa fue uno de los que empezaron con el modelaje de estos anticuerpos monoclonales, ¿no? Específicos para tratar de demostrar que tenían un efecto mimético, emulando la actividad del factor 8 y la actividad hemostática. Y aquí vemos en esta imagen del factor 8 con sus diferentes dominios, cómo se va a unir al factor 9 y luego cómo se va a unir al factor 10. Y bueno, pues una vez que se está unido uno y otro, pues se van a juntar y llevar a cabo de pasar de protrombina a trombina y es hacer la explosión de trombina. ¿Y qué es lo que hace? En este símil que hace como si fuera de la molécula del factor 8, este anticuerpo monoclonal biespecífico se une al factor 9, se une al factor 10 y forman este mismo complejo que ustedes están viendo en la parte superior. Bueno, pues entonces prácticamente, sí, la teoría era muy bonita, ¿no? Parecería todo perfecto, los estudios in vitro, en animales, demostraban que ser así. Bueno, pero habría que pasar en la fase de humanos, ¿no? Realmente qué pasaba este anticuerpo, qué tan la antigenicidad de esto, qué tan eficaz era, qué tan real era que esto pudiera hacer que el paciente con hemofilia dejara de sangrar. Y se empezó a usar primero en inhibidores, porque pues, el paciente con hemofilia tiene inhibidor, pues, se bloquea, entonces era como un agente de puenteo. Pero si me metiza el factor 8, pues en realidad debería de funcionar el paciente con y sin inhibidores. Entonces, también hay un estudio donde demostró que el paciente con hemofilia sin inhibidores también funciona porque tiene este efecto. Entonces, bueno, los modelos teóricos funcionaban, era lógico pensar que eso pudiera suceder, pero bueno, lo importante era desarrollar los estudios, ¿no? Entonces, los primeros estudios fueron con el alemán Johannes Holdenburg y el doctor Johnny Malango de Sudáfrica. En el 2017 es donde llevaron a cabo este estudio de eh, con el emicizumab, ¿no? Entonces aquí vemos el emicizumab profilaxis en hemofilia con inhibidores, que es el estudio Haven 1. Y bueno, pues donde demostró, es un estudio abierto para evaluar eficacia, seguridad y la farmacocinética del anticuerpo y bueno, pues donde demostró esta eficacia. Después el doctor Gallón con el estudio Haven 2 para demostrar los resultados en pacientes pediátricos, donde, bueno, pues incluso lo ha presentado el doctor Gallón en diversos estudios, en diversos foros, la eficacia que tiene en niños. Entonces, incluso ha sido probado si no mal recuerdo, creo que el niño más pequeño, 2 años, y bueno, no ha resultado ser particularmente antigénico y con buena eficacia. Recordemos que el niño tiene una depuración muy diferente al adulto. Por eso a veces incluso en la dosis, en la profilaxis, en hemofilia, a veces el niño requiere más dosis que un adulto porque su cinética es más rápido, depura más rápido el factor 8. En un adulto su farmacocinética es más estable. Bueno, pues la lógica era que también en el caso de nuestros anticuerpos monoclonales
hubiera esta cinética de fácil depuración del anticuerpo. Entonces, por eso era importante también probar que en niños era útil ese resultado. El estudio Haven 3, también llevado a cabo por el doctor Johnny Malango, era la dosis subcutánea de Emicizumab, dada una vez a la semana o cada 2 semanas, y valorar la eficacia que tenía. Bueno, pues igualmente demostró esta famosa eficacia. En el 2018, bueno, ya digamos que estaba, con eso sí, se llevaron las aprobaciones de la Comunidad Económica, de la Farmacopea Europea, ¿no? Y también para la FDA. El STACI es un estudio 3B, fase 3B, lleva a cabo en diversas partes del mundo, se desarrolló en 2018. Este protocolo terminó, se hizo en 3 centros de México, participamos en el Hospital General de México y otros 2 centros de seguridad social, el siglo XXI y La Raza, ¿no? Era de alguna manera para valorar un solo brazo de la seguridad y tolerabilidad de Emicizumab profiláctico en pacientes con hemofilia e inhibidores. Bueno, nosotros al final pudimos incluir 7 pacientes, entonces este es uno de los pacientes que todavía están con Emicizumab. Este es uno de mis pacientes que yo lo conozco desde que tendría como unos 3, 4 años, actualmente ya es un adulto, es un paciente que siempre ha tenido inhibidores de alta respuesta. Y bueno, pues recibió Emicizumab y él, como lo refieres, radicalmente cambió su estilo de vida. Creo que, si no mal recuerdo, empezó en el 18 prácticamente su Emicizumab, prácticamente su estilo cambió radicalmente. Entonces, él refiere que solamente en 4 años ha tenido una hemorragia y antes refería continuamente a hemorragias. De hecho, de los pacientes, de los 7 pacientes, solamente 3 pacientes han tenido una hemorragia en prácticamente 4 años. Entonces, les cambia radicalmente el estilo de vida y vean, la administración es subcutánea, hay que calcular la dosis, ¿no? Eh, en el brazo, en la espalda, en el abdomen, en las piernas. Paradójicamente, contra lo que uno pensaría, de ser pacientes que han estado en multipasiones, por ejemplo, este es uno de mis pacientes que los comentaba, Tilano. Este pacientito llegó a tener hasta 35,000 unidades Bethesda, tratado con factor 7 y etc. Y a pesar de eso, de ser paciente con hemofilia severa con inhibidor, tiene más de 40 años, vivo, eh, eh, pues tiene sus secuelas articulares, por supuesto, pero bueno, dejó de sangrar absolutamente con la administración de Emicizumab, ¿no? E incluso le tenían más miedo a una punción subcutánea que a la vía endovenosa, porque bueno, pues llevan toda su vida recibiendo factor endovenosa. Entonces, bueno, igual viene este proceso de adaptación. Este es otro paciente. Igualmente, lo que quiero demostrar es que simplemente ellos no se pueden administrar mucho más sencillo que una vía endovenosa, porque requiere la vía endovenosa la preparación, la punción de una vena, tener una mariposa, preparar el factor, administrárselo. Y un niño, pues evidentemente esto facilitaría o facilita las cosas en este aspecto, ¿no? Entonces, fueron los pacientes que nosotros incluimos, ¿no? Y la evolución, pues lo que les decía, había una hemorragia en un solo paciente, ¿no? Ellos pudieron hacer totalmente todas sus actividades. El impacto que tiene el tratar a los pacientes con Emicizumab es mejor autoestima, porque como no sangran, caminan mejor, incluso dicen que se les quita dolor articular. Aclaro, no es porque sea un analgésico el Emicizumab, simplemente dejan de sangrar, les da seguridad, más fortaleza, menos depresión, menos ansiedad, mayor resiliencia y mejor calidad de vida. Entonces, incluso uno de ellos que tiene menos bullying, el Atilano, por ejemplo, era maestro de inglés, decía que sus alumnos se burlaban luego de él, ¿no? Porque pues llegaba dolorido, con el brazo vendado. Pues incluso algunos de ellos se establecen relaciones, que es otra de las limitantes que tienen los pacientes con hemofilia, sea por impacto emocional, psicológico y también el impacto que puede tener en general en su pues su autopercepción,
en su imagen, en su autoestima, la tienen deteriorada en general, ¿no? Yo les puedo decir que hay un paciente con hemofilia actualmente, ya es adulto, yo lo conocí de niño, es escultor, ¿no? Está vivo, no, nunca tuvo inhibidor, está vivo, es escultor, vamos, el paciente con hemofilia puede lograr todo, siempre y cuando reciba el tratamiento adecuado. Y igual les puedo platicar en cantidad de anécdotas de pacientes con hemofilia. Ahora, si bien es cierto, podemos decir que el emicizumab tiene muchos beneficios indudables, pues tiene sus efectos adversos. Se ha encontrado que hay anticuerpos inhibitorios, digo, así como en hemofilia hay anticuerpos contra el factor 8, bueno, también se ha identificado que hay anticuerpos contra el emicizumab. Es decir, cuando se pierde la respuesta, puede ser porque esté surgiendo un anticuerpo anti-emicizumab. Se ha informado, pues digo, no podemos negar, digo, no es la panacea, tiene sus logros, pero tiene sus efectos adversos. Yo ahorita tengo 7 pacientes tratados, siguen siendo tratados con emicizumab. En México ya está aprobado. En México, de acuerdo, nuevamente enfatizo, este protocolo técnico está avalado para que todos los pacientes del país sean tratados con emicizumab, sea que tengan inhibidores o pacientes en profilaxis primaria que no responden a la terapia sustitutiva con factor 8. Bueno, nada más el problema es que empiezan a comprarlo, que se empieza a adquirir para que los pacientes de la seguridad social sean tratados. México con eso prácticamente se está convirtiendo en América. Fíjese cómo en poco tiempo con emicizumab México se está convirtiendo en los pocos países que está tratando la mayor parte de sus pacientes con inhibidores con emicizumab. Otros riesgos que tiene, se ha descrito PTT, púrpura trombocitopénica trombótica y trombosis. Pero se ha visto que cuando los pacientes reciben emicizumab y reciben complejo protrombínico activado FEIBA, entonces la recomendación es que si el paciente está con emicizumab y sangra, aclaro, tampoco es la curación. Con emicizumab hay una disminución radical de las hemorragias, pero no es curación. Pueden sangrar, ¿sí? Pueden sangrar y si sangran, ¿con qué hay que tratarlos? Pues con agentes bypass. ¿Qué agente bypass es el ideal? Pues ponerle factor 7 recombinante. No se recomienda ponerle FEIBA por el riesgo asociado a trombosis, ¿de acuerdo? Ahora, que si van a dejar de sangrar, no, porque en el momento que el paciente con emicizumab se siente más seguro, es más intrépido. Se ponen a patinar, se ponen a hacer cosas que antes no hacían. Entonces, decir que con emicizumab van a dejar de sangrar, no. Les va a dar más autonomía al paciente, van a poder hacer más cosas, pero el problema que va a tener el paciente es que ahora se va a exponer a más riesgos. Claro, pues al final es como dicen su vida, ¿no? Entonces, sí es importante considerarlo. Ahora, si ese paciente está con emicizumab, ¿cómo yo voy a hacer el control por medio laboratorio? Como es un anticuerpo monoclonal, cuando yo le haga el TTPA, el paciente va a tener un artificio, va a corregir, va a salir siempre acortado. Lo ideal es que yo le tenga que hacer análisis de factor 8, pero con un factor 8 cromogénico, pero de origen bovino. Hay que pedirlo a la casa comercial, no el factor 8 que se vende de manera comercial de origen humano. Aquí hay que pedirlo de origen bovino para impedir esta interferencia que hace el anticuerpo monoclonal con el factor 8 humano desde el punto de vista laboratorio. Entonces, porque esto va a sufrir la modificación que puede tener con componentes del factor 8 humano. Entonces es importante que lo consideremos en el monitoreo de estos pacientes que puedan llegar a presentarse. Entonces, ¿qué podemos concluir en el tratamiento de los pacientes con hemofilia inhibidores? Bueno, es un reto, por supuesto, es una complicación que no queremos que se vea en hemofilia porque pues ya nos viene, si de por sí tenemos pobre acceso a factor 8, a factor 9, pues imaginen tener acceso a factor 7 recombinante o FEIBA, que son más costosos, por supuesto, pues eso dificulta, primero, el tener el acceso al tratamiento. 2, el manejo es más complejo, ¿sí? Y por lo tanto el paciente puede tener potencialmente más complicaciones con inhibidor, ¿no? Ahora, bueno, pues ya tiene inhibidor, lo ideal es meterlo, muchos dicen meterlo a inducción de tolerancia inmune para eliminar el inhibidor. Sí, estoy de acuerdo, pero si tú tienes emicizumab
y si el paciente radicalmente va a cambiar su estilo de vida, yo soy de la opinión para qué meterlo a tolerancia inmune. Bueno, en el mundo dice que de todas maneras hay que erradicar el inhibidor a través de un protocolo de tolerancia inmune. Pero si yo tengo, por ejemplo, estos pacientes adultos que tienen inhibidor de alta respuesta, su vida ha cambiado radicalmente. Ok, les voy a decir, oye, te voy a meter a tolerancia inmune para que ya no tengas inhibidor, ¿no? Te voy a poner factor diario de factor 8 a dosis altas, 100 unidades por kilo, durante un año cuando menos, para erradicarte el inhibidor. Todos me van a decir que no. Para que después lo pase a profilaxis con factor y regrese nuevamente a tener una vida de desangramiento antes. Entonces, radicalmente la respuesta es no, y yo soy más de esa idea. ¿Para qué radico el inhibidor en un adulto si al final lo ideal es que después continúe con emicizumab, porque también el emicizumab sirve como profilaxis? Entonces, bueno, pero el debate es que en los niños dicen que hay que erradicar el inhibidor porque si después requiere una cirugía es más fácil tratarlo con factor que con factor 7, que porque si después van a entrar a terapia génica es mejor que no tenga inhibidor que si tiene inhibidor, bla, bla, bla. Bueno, actualmente hay un protocolo, ay, se me olvidó el nombre, ahorita me recuerdo el nombre, de emicizumab más tolerancia inmune, es decir, no le quito el emicizumab para protegerlo de las hemorragias, pero lo someto a tolerancia inmune con factor 8. Ese protocolo lo está llevando el doctor Sidonio en Estados Unidos, no hay todavía los informes preliminares de eso. Entonces, como tal, en México no está todavía aprobado utilizar emicizumab más tolerancia inmune. Pero bueno, digamos que estamos en esa punta de cómo se están llevando a cabo los efectos. El emicizumab es radicalmente diferente, es un tratamiento disruptivo y una nueva etapa en el conocimiento de los pacientes con hemofilia. Qué bueno que lo tenemos y qué bueno que cada vez hay más pacientes. Les mentiría cuántos pacientes hay porque se está llevando a cabo un registro. Hay pacientes con emicizumab tratados en el IMSS, hay pacientes con emicizumab tratados en el ISSSTE, hay pacientes pocos, pero hay pacientes tratados pediátricos del INSABI, en el infantil, el Instituto Nacional de Perinatología, en el Hospital General. Entonces ya hay un número razonablemente grande de pacientes tratados en México con emicizumab. Por eso es importante esta plática porque en teoría a corto plazo vamos a tener emicizumab prácticamente para todos los pacientes con inhibidores y ojo, en algunos pacientes con en profilaxis. Así que quiero comentarles que si de mí dependiera, yo les digo con la experiencia que tengo, o la poca mucha experiencia que tengo,